Muy bien, mis queridos amigos. Buenos días otra vez. Vamos a arrancar hoy, en principio, con lo que corresponde, con la parte del curso que corresponde entonces a la descripción de la dinámica del universo. Sin embargo, pues, sin embargo, antes de empezar a hablar en forma acerca de la dinámica del universo, de la evolución del universo, necesitamos conseguir un poquito de herramientas. Así como al principio de la parte del curso que correspondía a la astrofísica de las galaxias, inicialmente me gasté un par de clases explicando las técnicas, cómo medíamos las masas, cómo medíamos las distancias y ese tipo de cosas para que todos estuviéramos más o menos en las mismas condiciones y tuviéramos el contexto más o menos claro. Antes de arrancar con la parte que tiene que ver entonces con el estudio de la dinámica y la evolución del universo, la idea es que nos pongamos en contexto y que todos seamos capaces de resolver las ecuaciones de campo, las ecuaciones de campo. No, mentiras. Claramente, eso no es lo que vamos a hacer. Claramente, eso no es lo que vamos a hacer. No, les estoy diciendo es para que no se hagan ilusiones. No es para asustarles, para que no se hagan ilusiones. Así, bajar eso. Entonces, la idea es que revisemos los conceptos básicos, que tengamos los conceptos claros, para que cuando hablemos entonces, por ejemplo, acerca de la métrica de Robertson-Walker, tengamos una idea de qué es lo que es una métrica y qué es lo que significa en un espacio. Tengamos una idea de más o menos para qué lo hacemos. Cuando hablemos, por ejemplo, y para que entendamos, por ejemplo, ya por fin de manera definitiva, qué es lo que pasa con el fenómeno de las lentes gravitacionales. Para que entendamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con el redshift cosmológico. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas que son conceptuales, nosotros no las vamos a calcular, tienen una explicación basada en los fundamentos de la mecánica relativista. Así como muchas de las cosas que hablábamos cuando hablábamos de las galaxias, de la velocidad circular y la masa encerrada, utilizábamos la mecánica newtoniana, y yo no les tuve que hablar de la mecánica newtoniana porque la gran mayoría de ustedes vio algo de mecánica newtoniana en el colegio o en la universidad o en la calle, donde sea. Desafortunadamente, no todos tenemos la oportunidad de ver un poquito de mecánica relativista, así sea de manera conceptual. Y necesitamos hacerlo en este caso particular, porque como queremos estudiar la dinámica del universo, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento del universo. ¿Por qué nosotros nos vamos a meter inicialmente entonces con el problema de la relatividad? Realmente para mí es un problema. No, es que es complicado hablar de estas cosas. No es complicado hablar de la relatividad, sino es complicado hablar de estas cosas sin todo el aparataje. Entonces, ¿por qué? Porque como nosotros queremos estudiar la evolución del universo, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento del universo. Cuando usted quiere estudiar la evolución del movimiento, la evolución de un sistema que consiste en un carro que se desplaza sobre la autopista, usted escribe las ecuaciones de Newton y con eso resuelve el movimiento de ese problema. Usted escribe esas ecuaciones y las resuelve ya. Y sabe cuál es el pasado y cuál es el futuro del carro en la autopista, suponiendo que no sea un carro más o menos razonable. Si queremos hacer lo mismo con el universo, tenemos entonces que escribir las ecuaciones de movimiento del universo, resolverlas y a partir de ahí ver entonces qué es lo que le pasa, cómo se formó, cómo evoluciona y cuáles son las características entonces que a nosotros nos interesa entender de escribir esas ecuaciones de movimiento. En este caso va a implicar que utilicemos entonces relatividad general, que es una teoría de la mecánica que es, digámoslo así, más correcta que la mecánica newtoniana. Es de hecho una teoría correcta comparada con la mecánica newtoniana. Las dos son equivalentes, como vamos a ver, simplemente que están basadas en principios distintos y proveen entonces resultados distintos en diferentes regímenes, en particular, como vamos a ver hoy, en diferentes regímenes de velocidad.
o en diferentes regímenes de masa. Nosotros vamos a hablar entonces hoy un poco acerca de los fundamentos de la relatividad especial, porque es necesario, si vamos a hablar de relatividad, hablar un poquito sobre la relatividad especial, sobre los fenómenos, sobre las consecuencias de la dinámica, sobre la cinemática relativista más bien, y luego la próxima clase vamos a hablar sobre dinámica general, es decir, relatividad general. Así como cuando en la universidad, en el colegio usted estudiaba cinemática y luego dinámica, la relatividad especial y la relatividad general son básicamente eso. En relatividad especial nosotros nos encargamos de estudiar el movimiento de sistemas que no están acelerados, sistemas que, como vamos a ver ahorita, son cosas que llamamos sistemas inerciales. A mí me ha quedado difícil aceptar, Juan, esa manera de representar el universo del origen hasta ahora. ¿Por qué no era una forma esférica? ¿Qué forma de tarro, de vaso? Ojo con todas estas ilustraciones. Todas estas ilustraciones, todas, absolutamente todas, tan malas. Todas, por una simple razón. Usted, desde aquí, está viendo el universo de afuera. Si se supone que el universo es la entidad que contiene todo, ¿usted cómo está fuera de eso? Estas cosas se conocen como diagramas embebidos, en los que uno lo que hace es tratar de, específicamente es como bajarle la dimensionalidad, es tratar de proyectar ese universo que usted, en principio, en el que usted está metido, a una forma que usted pueda visualizar. Esto nos está permitiendo representar un universo básicamente bidimensional evolucionando a lo largo del tiempo. Como es bidimensional y usted es un ente que vive en un espacio 3D, usted lo puede ver desde afuera y ver esa proyección de esa manera. Pero realmente todos estos diagramas están malos, porque usted no puede ver el universo, no puede sacar la cabeza del universo porque eso, el algo por fuera del universo, como quiera que usted lo quiera llamar, no existe. Pero si las sacaras, Usted las no puede. Por eso. Metafísicamente, el espacio fuera del espacio, usted piensa en sacar la cabeza más allá del universo y está en el universo. Es como el infinito. En matemáticas, el número infinito es un número. Representa un número tan grande como usted le dé la gana. Ah, yo tengo un infinito. Y vos decís, no, yo tengo un infinito más grande que el tuyo. Y es cierto. Porque 15 es más grande que 10. Pero vos decís, no, yo tengo un infinito que es 10.000 millones. Ah, cierto. Porque 10.000 millones es más grande que 15. Y cada quien se puede inventar cada vez un número más grande sin terminar. Lo mismo más o menos pasa con el universo. Uno no puede pensar en que va a haber el universo sacando la cabeza. O como diría yo coloquialmente, con los ojos de Dios mirando el universo desde afuera. Usted no puede hacer eso. De tal manera que estas ilustraciones hay que tenerlas con mucho cuidado. Uno no ve el universo desde afuera. Simplemente una representación. ¿Ya? Entonces, la relatividad especial va a ser el equivalente entonces a lo que nosotros estudiábamos en el curso de física o en el colegio o en la universidad, a la cinemática. Vamos a estudiar el movimiento de sistemas en los que no hay aceleraciones. Todo lo que vamos a discutir hoy va a corresponder entonces a sistemas inerciales, sistemas en los que no hay aceleraciones, por tanto son sistemas en los cuales las ecuaciones de Newton son válidas. Las ecuaciones son las mismas en un sistema inercial o en otro, y vamos a estudiar entonces las características de ese tipo de sistemas y los resultados básicos que predice la teoría para ese tipo de sistemas. La próxima semana vamos a hablar sobre una cosa que es más general, ya el movimiento general, un movimiento en el que aparecen fuerzas, en el que aparecen aceleraciones. Es el formalismo que uno utiliza para escribir las ecuaciones de movimiento de cualquier sistema, del bus en autopista, de una pelota mientras cae a la superficie de la Tierra o del universo como un todo. Esa es la relatividad general y vamos a hablar de ella porque necesitamos hablar un poquito sobre gravitación en el contexto relativista y porque necesitamos hablar acerca de la geometría del universo y la implicación que ella tiene entonces a la hora de describir el comportamiento del universo como tal. Y arranquemos de entrada. Vamos a hacer una escala porque no se puede comentar tanto tiempo.
Consideremos entonces una situación como la siguiente. Supongamos que yo tengo dos amigos. Un amigo se llama Mario y otro amigo se llama Raúl. Voy a hablar de Mario y de Raúl toda la mañana. Mario es un muchacho que va a estar localizado en un cuerpo móvil. Por eso lo llamo Mario, porque va a estar asociado a un sistema que está en movimiento y para el cual yo voy a asociar entonces como tal un sistema de referencia móvil. ¿Ya? Mario probablemente puede estar en reposo con respecto a la volqueta. Este es Mario y puede estar en reposo con respecto a la esquina de la volqueta. Pero ese carro puede en principio estarse moviendo con relación a ese muro, con respecto a la estación del metro o con respecto a usted. ¿Ya? De tal manera que siempre que yo hable de Mario, voy a hablar de la persona o del sistema de referencia móvil. móvil, Mario, punto. Voy a hablar de Raúl como el amigo mío que está parado en el piso viendo a Mario moverse. Raúl está aquí parado en el piso y está en reposo, por eso empieza por R. Y a Raúl le voy a asociar un sistema de referencia que va a estar en reposo. Una primera condición que voy a poner entre Mario y Raúl es que la velocidad a la que se mueve el carro en el que está montado Mario tiene que ser constante. Que la velocidad sea constante, la velocidad en mecánica es un vector, y que la velocidad sea constante quiere decir que no cambia ni en magnitud ni en dirección. Es decir, cuando hablamos de la velocidad constante entre Mario y Raúl, quiere decir que siempre es a 30 km por segundo en esa dirección. Si la velocidad es de 30 km por segundo, pero está cambiando en esa dirección, ya la velocidad no es constante, porque tiene la misma magnitud, 30 km por segundo, pero apunta en una dirección diferente. Entonces es una velocidad diferente. Noten que no es lo mismo moverse en esa dirección que moverse en esta dirección. Y si ustedes han manejado un carro, sabrán que en la autopista no es lo mismo andar así en línea recta que andar diagonal. No es lo mismo. De tal manera que para nosotros permanecer con velocidad constante va a ser siempre entonces moverse con el mismo valor de velocidad y en la misma dirección. Todo el movimiento, toda la descripción que voy a hacer a lo largo de la clase de hoy, ahora y en la siguiente, va a estar asociada a movimiento en una sola dimensión. Toda la descripción es completamente en una sola dimensión, pero todos los resultados, cuando uno piensa en términos generales, se generalizan. Entonces, todas las consecuencias que vamos a ver, aun cuando estamos hablando del movimiento de Mario con respecto a Raúl en esta dirección, se pueden generalizar a una situación en la que el movimiento sea tridimensional, que el movimiento sea completamente arbitrario, siempre que la velocidad permanezca constante. ¿Ya? Entonces, supongamos entonces que aquí está Mario en la volqueta del carro del papá. La volqueta del papá de Mario va andando entonces en una línea recta, perfectamente recta, con una velocidad constante con respecto a algo, con respecto a Raúl. ¿Ya? Ahora, preguntémonos. Mario tiene una pelota, está jugando con una pelota en el golpe del carro del papá mientras el carro está andando, que papá tan responsable, pero entonces Mario llega y tira la pelota hacia arriba. ¿Cómo mueve la pelota? La velocidad. Hagan el mismo ejemplo ustedes se montan en el metro y usted tira una moneda. Cuando a usted se le cae una moneda en el metro, ¿cómo cae la moneda? Pero porque si el metro se va moviendo. Porque vamos con la misma velocidad del metro. Vamos con la misma velocidad del metro, entonces ¿qué es lo que pasa? Ella también va con la misma velocidad. Todo lo que está dentro va con la misma velocidad. Ok, pero entonces ¿qué es lo que pasa dentro del metro? Dentro del vagón, o ¿qué es lo que pasa en el golpe del carro del papá de Mario? Para Mario estar metido en el golpe del carro, moviéndose en línea recta con velocidad constante, es como si estuviera parado en un piso. Él no siente realmente que se esté moviendo. Si él tira la pelota hacia arriba, es como cuando a usted se le cae la moneda. Es como cuando a usted se le cae la moneda en el metro. Por más que el metro vaya andando 80 km por hora hacia allá, cuando a usted se le cae la moneda cae así. La moneda no cae así. Cae exactamente como cae en esta situación en la que nosotros estamos supuestamente en reposo. Cuando Mario tira la pelota entonces hacia arriba, ella sigue exactamente la misma trayectoria que seguiría
si estuviera en el piso. Si al niño le tapan los ojos, si el Mario no está metido si el carro del papá de Mario no es un vuelco abierto, sino que tiene una capota y está completamente encerrado, no tiene ventanas, a Mario le tapan los oídos y le tapan los ojos, él se daría cuenta que se está moviendo. ¿Alguno de ustedes ha hecho el experimento de tratar de leer en el metro que las hacen por las estaciones industriales? Yo creo que es el segmento primero más recto y más uniforme que tiene toda la línea. Y uno, en algún momento, si uno se distrae, a uno le olvida que va andando en el tren. Porque va con la misma velocidad y en unas condiciones de movimiento tales que usted no siente que se está moviendo. En este... La misma situación, pero supongamos que en vez de tirar la pelota un metro, la tira 10 metros, ¿qué pasa? Desde que la capota del techo sea de 10 metros de alta, no pasa nada. No, es que la capota está abierta, queda lo mismo, capota. Si la tira 10 metros, la pelota no va a caer en el carro. Claro. Sí, si estamos en una situación ideal, miren que estamos en una situación ideal en la que la velocidad es constante, el carro se va moviendo en línea recta y no hay fricción con la atmósfera. Miren que le estoy diciendo, Mario no se da cuenta que el mundo exterior existe, la fricción no existe, para nada de lo que vamos a hablar nosotros la fricción no existe. Entonces la fricción no existe, el mundo real no juega aquí, sino que es una aproximación idealizada. Nada que perturbe ese movimiento. Nada que perturbe. Si aparece la fricción, la velocidad ya no es constante, entonces el sistema ya no es inercial. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones, no importa la altura a la que tire Mario la pelota, siempre va a caer de la misma manera que si lo hubiera tirado sobre la superficie de la tierra. ¿Ya? Esa la cortamos de la misma, o sea, que estuviera ahí parada. Es acordarnos que nosotros acá en la Tierra estamos llegando a 30.000 por segundo. Y uno puede... ¿Quién de ustedes ha sentido que va andando a 30 kilómetros por segundo? Usted puede tirarlo a 1000 metros y te cae en vertical. Y aún así la Tierra no es un sistema de referencia. Exacto. ¿Ya? Entonces, siempre que las condiciones de inercialidad se satisfagan, la pelota, si usted la tira para arriba, ella va a caer. Exactamente de la misma forma que caería, en la forma en que caería si usted estuviera parado en el piso. Miren entonces que Mario no nota, él no se da cuenta si se está moviendo con velocidad constante y en línea recta con respecto al piso o no. En estas condiciones, el carro del papá de Mario representa un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que está o en reposo o en movimiento con velocidad constante con respecto a otro sistema de referencia inercial. Porque en principio entonces todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes, dado que usted no se da cuenta, usted no distingue quién está moviéndose y quién no. Usted tranquilamente podría mirar por un huequito por la ventana, Mario tranquilamente podría tratar de ver por un huequito por la ventana y decir, ve, Raúl se está alejando. ¿Cierto? Porque él simplemente no siente que se esté moviendo, así como usted es el que cree que las estrellas se están moviendo alrededor de usted, porque usted no siente que usted se esté moviendo. ¿Ya? Entonces, este sistema en el que está parado Mario, representa un sistema de referencia inercial, y es un sistema entonces en el que no se alcanza a percibir la condición de movimiento relativo con respecto a alguien más. Profe, perdón. Y si en vez de la moneda suelto, por ejemplo, una mariposa, algo que se mueva dentro. Si no hay atmósfera, otra vez, tenemos que eliminar la atmósfera porque la atmósfera introduce fricción. Si usted elimina los efectos de la fricción y ese tipo de cosas que rompen la inercialidad del sistema de referencia, esas cosas no pasan. Ustedes todos han escuchado la historia, ¿qué cae más rápido en el vacío? ¿Una bola de plomo o una pluma? Las dos caen iguales, porque como no hay resistencia por culpa del aire, el movimiento es completamente... No, me refiero a una mariposa que está aleteando dentro del vagón. Por eso, la atmósfera no puede. Es lo mismo, es exactamente igual. La mariposa se mueve como la pelota siempre que el sistema de referencia sea inercial. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ve Raúl? Esto es lo que ve Mario. ¿Qué es lo que ve Raúl? Raúl, que está parado aquí en reposo, en el piso, viendo que Mario se mueve con velocidad constante, en línea recta, él obviamente ve que la pelota sale del carro y la pelota cae en el carro.
pero la posición del carro cambia a medida que pasa el tiempo. Es decir, inicialmente la pelota está aquí, al final la pelota está aquí, y eventualmente en algún lugar la pelota alcanza una altura máxima, por aquí. Para Raúl, la pelota sigue una trayectoria balística, una trayectoria parabólica, no una línea recta. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? Porque usted entonces llega, Raúl llega y llama a Mario, hey, ¿por qué estás tirando esa pelota de forma parabólica? Y Mario le contesta a Raúl, tiran para arriba y para abajo, mire, estoy tirando para arriba y para abajo. Y Mario le puede mandar videos a Raúl para que él vea cómo él está tirando la pelota para arriba y para abajo. Y Raúl le puede mandar videos a Mario para que él vea que no, que la pelota se está moviendo en una trayectoria parabólica. ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos tienen completa y absoluta razón. Miren que no es mentira. Si usted tiene el Mario, usted tiene el Mario, que en este caso es el carrito ese que tiene la pelotita, mientras que Mario está en reposo consigo mismo, que sería igual a estar en reposo con respecto a Raúl, porque él no nota la diferencia, la pelota sube y baja. Pero Raúl es una cosa completamente diferente. Aún así, los dos están escribiendo exactamente el mismo fenómeno. Las características del movimiento del sistema son relativos al observador que esté reportando la medida. ¿Ya? Sí. Y los dos tienen razón. Y los dos tienen razón. Esto solamente se va a satisfacer si usted está en un sistema inercial. Si usted no está en un sistema inercial, la física se puede rara. Ya mismo vamos a ver un ejemplo de que es un sistema no inercial, para que tengamos claro a través de la experiencia que es un sistema inercial y que no es. Todos ya vimos con el carro de Mario que el piso, Raúl que está parado en el piso está en un sistema inercial y Mario también lo está. Ya mismo vamos a ver que, por ejemplo, un sistema rotante es un sistema que no es inercial, porque en un sistema rotante la velocidad cambia. Probablemente la velocidad de rotación tenga el mismo valor, pero cambia la dirección. Si yo estoy rotando así alrededor de un punto acá, inicialmente la velocidad va hacia allá, luego la velocidad va hacia allá, luego la velocidad va hacia acá y luego la velocidad va hacia acá. No importa que yo me esté moviendo siempre a 30 kilómetros por segundo, como lo hace la Tierra alrededor del Sol. En cada caso la velocidad está apuntando en una dirección distinta y eso quiere decir entonces que la velocidad no es constante. Y eso quiere decir entonces que el sistema no es inercial. Cuando el sistema de referencia no es inercial, aparecen fuerzas extrañas, fuerzas que nosotros llamamos fuerzas no inerciales. La fuerza Coriolis, la fuerza centrípeta, ese tipo de efectos son efectos no inerciales, no son fuerzas físicas. No son fuerzas que existan porque hay una entidad física o un campo o una interacción que las promueva, sino que se deben o aparecen simplemente por la no inercialidad, por las características aceleradas del movimiento del sistema. ¿Qué pena? Pero la energía cinética reportada por Mario y Raúl son distintas. ¿Cómo? La energía cinética reportada por Mario y Raúl son distintas. Sí. Miren entonces, si usted está en un sistema que no es un sistema inercial, aparecen fuerzas. Un ejemplo de un sistema no inercial entonces es un sistema rotante como este. Yo tengo un par de señores que están en una plataforma rotante. Como esa plataforma rotante está acelerada, por más que se estén moviendo con velocidad constante, la velocidad está cambiando de dirección, van a aparecer fuerzas que van a modificar la trayectoria del movimiento de los cuerpos. En el caso particular, si usted está en reposo y usted tira una pelota de aquí hasta acá, usted esperaría que ella se mueva así, cuando usted la tira en esta dirección. Como vamos a ver ahorita, la trayectoria de la pelota no va a ser esta, sino que va a ser esta, porque aparece una fuerza que la empuja hacia un costado. Miren que ellos no son capaces de encestar. ¿Sí ven la pelota cómo se mueve?
Esta es la imagen que es más bacana. ¿Sí ven? Esa se llama fuerza de Coriolis. Y es la que se hace responsable, por ejemplo, O sea que- por la zona de confluencia intertropical en la zona tropical del planeta. Como la Tierra está rotando, la Tierra no es un sistema de referencia inercial, aparece exactamente este mismo efecto. Usted cambia la pelota de básquet por una nube y la nube, en lugar de moverse así, se mueve así. Entonces, en las dos partes del planeta hace esto y forma la zona de confluencia intertropical en la zona ecuatorial del planeta, por culpa de lo que se conoce entonces como el efecto Coriolis. Cuando uno tiene entonces un sistema de referencia no inercial, aparecen fuerzas que en principio no se pueden explicar simplemente a través de interacciones. Pasa lo mismo cuando usted está montado en el bus y el bus para. Si usted está montado en el bus o está montado en el metro y él frena en seco, el sistema de referencia deja de ser inercial porque aparece una aceleración, la aceleración asociada al cambio de velocidad por el freno, y usted inmediatamente siente como si alguien atrás lo hubiera empujado. ¿Usted por qué no simplemente reacciona y voltea a ver que lo empujó? Porque usted sabe que nadie lo empujó. Por su experiencia, usted ya sabe que ese acelerón que experimentó fue por culpa del sistema de referencia no inercial en el que está parado. Nosotros entonces no vamos a hablar de este tipo de sistemas de referencias ahora, lo vamos a hacer la próxima semana cuando hablemos de relatividad general. Y vamos a reducirnos entonces a limitarnos a hablar de los sistemas de referencia inerciales, en los que ninguno de estos efectos ha de aparecer. ¿Estamos claros? Es importante que esté claro el asunto de los sistemas de referencia inerciales. Entonces, un sistema rotante no es un sistema de referencia inercial, es un sistema en el que los cuerpos, uno y el otro, se mueven con velocidad constante relativa, una con respecto a la otra, sí lo son. Hay otra cosa que quiero definir antes de que continuemos, y es ¿qué es un evento físico? Un evento puede ser un concierto, puede ser un conversatorio, puede ser una charla, puede ser un curso, pero en física un evento físico es un suceso. Un suceso que ocurre en algún lugar en el espacio en un instante de tiempo. Los eventos físicos se describen con 4 coordenadas y los vamos a describir con 4 coordenadas. Por más que usted no se dé cuenta, usted vive en un universo de 4 coordenadas. Cuando usted se pone una cita con alguien, usted dice, nos encontramos en... ¿Dónde encuentra la gente? Nos encontramos en la estación en la universidad, en la escalera izquierda, en el segundo escalón. ¿Usted puede dar una cita con alguien así? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? Usted dice, nos vemos a las 2 en la estación de la Universidad de Antioquia, en el segundo piso, en el tercer escalón, en la escalera a la izquierda. Usted da 3 coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Usted no se ha dado cuenta que toda su vida ha vivido en un universo de 4 dimensiones. Todos los eventos que pasan en el universo pasan en esas 4 coordenadas, porque usted necesita especificar en dónde y necesita especificar el cuándo. Porque otra vez, ninguno de ustedes se va a ir a esperar como la loquita en la estación del tren 20 años, 15 años a que alguien aparezca simplemente porque usted dijo, espéreme ahí. Espéreme ahí, ¿cuándo? Entonces, para nosotros un evento físico es algo que acontece, algo que ocurre en un lugar determinado de lo que nosotros vamos a llamar posteriormente el espacio-tiempo. Un lugar que está caracterizado por 3 coordenadas espaciales que le dicen con relación a un punto determinado que tanto allá, que tanto en esa dirección y que tanto arriba nos vamos a encontrar y a qué hora. Yo le puedo decir, vea, nos encontramos en la fila 2, en la columna 1, en el tercer piso. Entonces usted con esos 3 números ya saben dónde, pero necesita saber entonces a qué horas, a las 2 de la tarde. ¿Ya? Y con esas características nosotros identificamos entonces cualquier evento físico en general. Cuando hablemos en lo sucesivo entonces, o cuando yo me refiero a un evento, voy a estar hablando entonces a algo que pasó, la separación de un cohete, la explosión de una supernova, la colisión de 2 galaxias, la caída de una moneda. Algo que pasó, un evento físico que aconteció en un lugar específico
punto del espacio, en un instante de tiempo, en un momento de tiempo determinado, con relación a algún sistema de coordenadas que hayamos predefinido. Ahora, la pregunta es, ¿con qué velocidad se está moviendo la pelota? Ya nos preguntamos entonces, ¿cómo se mueve la pelota? Y ya vimos que Mario responde una cosa y ya vimos que Raúl responde otra. Entonces, una cosa es preguntarse cómo se mueve, cuál es la trayectoria que sigue, y otra es con qué velocidad lo hace. ¿Ya? Entonces, otra vez, esta es la pregunta y de nuevo la respuesta va a depender de quién la haga. Mario va a responder una cosa y Raúl va a responder otra. Lo interesante es que no importa lo que responda Mario, no importa lo que responda Raúl, las dos respuestas están relacionadas. Y nosotros podemos establecer una relación entre las dos respuestas. ¿Ya? De tal manera que si usted me pregunta con qué velocidad se mueve la pelota, claramente dependerá de quién responda, pero si uno de ellos respondió, usted puede relacionar esa respuesta con la otra y puede predecir entonces lo que respondería Raúl si previamente consiguió la respuesta de Mario. Pensemos en la siguiente situación entonces. Voy a dejar de dibujar el carrito y en lugar de dibujar el carrito y a Raúl, voy a dibujar un sistema de coordenadas que va a representar el carro donde va Mario, aquí, y voy a pintar un sistema de coordenadas donde está Raúl. Se me ocurrió una figura. Entonces aquí está Raúl y aquí está Mario. Miren lo siguiente entonces. Si yo tengo que aquí está Raúl, yo tengo que aquí está Mario, y que Mario se mueve con una velocidad dada, constante, con respecto a Raúl, yo puedo establecer una relación entre las coordenadas de las cantidades que mida Mario en términos de las cantidades que mida Raúl. Por ejemplo, miren que yo sé que la separación que hay entre los orígenes de los sistemas de coordenadas es una distancia dada d, ¿cierto? Y esa distancia dada d se incrementa con el tiempo en la medida en la que este carro se va moviendo más y más y más en esta dirección, ¿cierto? Como ustedes saben, la velocidad del carro es igual a la distancia que recorre sobre el tiempo que se demora en recorrerla, de tal manera que yo puedo identificar la distancia que separa a Mario y a Raúl simplemente conociendo cuánto tiempo lleva viajando el carro en el que está montado Mario. ¿Ya? De tal manera que esta distancia que aparece aquí separando a Mario y a Raúl yo la puedo conocer sin mayores inconvenientes, ¿cierto? Ahora, sí, uno puede poner el T0 donde le dé la gana, usted puede empezar a contar el tiempo. Estuvieron consiguiendo eso. Ahora son los resultados más simples. ¿Cierto? Ahora, miren que aquí puede pasar un evento para Mario. En este punto. Este punto que va a tener una coordenada que para Mario yo la voy a llamar una coordenada x'. Es decir, a una distancia x' de Mario se encuentra la mariposa, ¿cierto? ¿Qué sé yo? A 20 centímetros. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la mariposa de Raúl? Con respecto a Raúl, la distancia a la que se encuentra la mariposa, la distancia a la que se encuentra la mariposa es esta. La voy a llamar X. ¿Sí o no? Y miren que toda esta distancia X largota es esta distancia de más esta distancia. Entonces, entonces, la posición que tiene la mariposa, ya no con respecto a Mario, sino con respecto a Raúl, es igual a esta distancia de más este pedacito de.
que quiere decir que x es igual a b por t más x por t. ¿Cierto? Miren que a través de esta relación, si yo tengo las respuestas de Mario, puedo conseguir las respuestas de Raúl. Si yo sé a priori cuál es la velocidad con la que se está moviendo este sistema de referencia con respecto a este, si Mario me dice la mariposa está a 20 centímetros, yo inmediatamente sé a qué distancia se encuentra la mariposa con respecto a Raúl. ¿Ya? Esto se conoce como una regla de transformación. Y en términos de mecánica se llama la regla de transformación de Galileo. Si usted tiene dos sistemas de coordenadas móviles, usted puede predecir cuál es la posición de un cuerpo con respecto a otro sistema de referencia. Si en ese sistema de referencia usted ya conoce la posición. Es decir, usted puede predecir cuál es la posición de la mariposa con respecto a Raúl, si a priori usted ya sabe cuál es la posición de la mariposa con respecto a Mario. ¿Cuál es la coordenada en Y? Supongamos entonces que esta es X. Supongamos, esta es X, y esta es Y', y esta es X, y esta es Y. ¿Cuál es la coordenada en Y de la mariposa? Para Mario. La coordenada en Y para Mario es esta. Y'. ¿Y la coordenada en Y para Raúl? La misma. Como el movimiento está solamente en una dirección, en una dimensión, la coordenada en Y, la altura a la que se encuentra la mariposa con respecto a Raúl, es la misma. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que, para las alturas, Y es igual a Y'. Y si estuviéramos considerando un espacio tridimensional, la coordenada en Z nos diría que en efecto la coordenada en Z que ve Mario es igual a la coordenada en Z que ve Raúl. En este caso particular, si la coordenada en Z representa este plano, los dos están en el mismo plano y en efecto tienen la misma coordenada en Z. Y la otra pregunta es, ¿qué tiempo? Recuerden, un evento está caracterizado por tres coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Entonces nos falta la última coordenada que caracteriza ese evento, la posición de la mariposa en ese instante de tiempo. Entonces, cuando Mario ve que a las 3 de la tarde la mariposa está aquí, ¿cuál es el tiempo que ve Raúl? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 9:44. 9:44. ¿Sí o qué? Me voy moviendo. 9:44. ¿Qué hora es? 9:44. Nadie ha visto que los relojes dejen de funcionar simplemente porque se están moviendo. De tal manera que la última coordenada, que sería la coordenada temporal, dice que el tiempo que ve Raúl es igual al tiempo que ve Mario. ¿Ya? Entonces, cuando consideramos la mecánica vista de esta manera, el tiempo es absoluto. El tiempo que yo mido es el mismo que vos, el mismo que vos, el mismo que vos y el mismo que todos, independientemente de cómo se estén moviendo. Independientemente de cómo se estén moviendo. No pasa lo mismo con las coordenadas, con las posiciones. Miren que en este caso particular, la posición que yo mido, o la posición que Raúl mide, depende de la posición que esté midiendo Mario, pero depende de la velocidad con la que el sistema de referencia se esté moviendo. Entonces, las posiciones eventualmente pueden depender del movimiento relativo entre los observadores, el tiempo no. ¿Ya? De tal manera que el tiempo es un absoluto, mientras que el espacio, las coordenadas espaciales, probablemente pueden depender del tiempo y de la velocidad con la que se estén moviendo los observadores. Lo mismo pasa con la velocidad. ¿Qué pasa si la mariposa se va moviendo aquí con una velocidad de 30 km por segundo? Esa sería la supermariposa. Pero supongamos entonces que esta mariposa se va moviendo con una velocidad que yo la voy a llamar de 30 km por hora. La velocidad que me diría Mario, es decir, Mario me llama por celular y me dice: hey, ve, imagínate que hay una mariposa aquí, está a 20 centímetros de mi cara y está moviéndose a 30 km por hora. Entonces Raúl quiere saber con qué velocidad se está moviendo esa mariposa con relación a él. ¿Cuál sería la velocidad con la que se está moviendo la mariposa con relación a Raúl? Para todos es de sentido común. Y para el que no, discúlpenme si lo digo, le parece grosero, pero es de sentido común
que si la mariposa se está moviendo a 30 kilómetros por hora en esta dirección y el carro se está moviendo con una velocidad v, la velocidad que ve Raúl es igual a la velocidad con la que se está moviendo el carro de Mario más los 30 kilómetros por segundo. ¿Ya? Si en lugar de moverse en esta dirección, la mariposa se estuviera moviendo en esta dirección, la velocidad que vería Raúl sería de la velocidad a la que se está moviendo el sistema de referencia menos 30 kilómetros por segundo. ¿Cierto? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí o qué? Y esa es la adición de velocidades. En principio, uno puede tener cosas moviéndose tan rápido como quiera en estas condiciones. De tal manera que no hay ningún límite. No hay ningún límite en las características para el movimiento que tiene el sistema cuando uno lo ve así. Miren que todo esto salió simplemente de la experiencia, de lo que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Ya? Pero ¿estamos claros? Todas estas cosas que acabamos de discutir hacen parte de una cosa que se conoce en mecánica newtoniana, como el principio galileano de relatividad o la relatividad galileana. El tiempo es un absoluto. Usted conoce las posiciones en un sistema, la dependencia entre las posiciones de un sistema y otro sistema inercial están dadas simplemente a través de la velocidad relativa entre los sistemas. Y en principio, las velocidades o las diferencias de velocidades se consiguen a través de simplemente comparando las velocidades de un sistema con relación o con respecto al otro. En el caso particular, el principio galileano de relatividad explícitamente establece que las leyes de la mecánica son las mismas para todos los sistemas de referencia inerciales. Es decir, si usted está en un sistema de referencia inercial, las ecuaciones de Newton tienen que ser válidas tanto para Raúl como para Mario. ¿Me explico? Si Raúl pone el marcador así en el piso y ese marcador se queda quieto, para Mario, si Mario pone el marcador en el piso y el marcador se queda quieto, la situación debe ser exactamente la misma. Si el marcador súbitamente se cae, ¿qué fue lo que pasó? El papá de Mario tuvo que parar, o el papá de Mario tuvo que acelerar, y el sistema se aceleró y dejó de ser inercial. Miren que cuando el sistema deja de ser inercial, aparecen fuerzas que no existen. Nadie empujó el marcador. Recuerden el ejemplo que les daba algún momento. Si usted está a medianoche en la sala de su casa y usted ve que se cae un florero de la mesa, usted corre, porque usted sabe que las cosas no se mueven solas. Entonces, o está temblando y se está sacudiendo la tierra y el sistema ya no es inercial, o algo empujó el cuerpo. Como usted sabe que nada empujó el cuerpo, tiene que entender, usted inmediatamente entiende que fue que el sistema salió y dejó de ser inercial. Entonces, en la mecánica newtoniana, el principio de Galileo asegura entonces que las leyes de la mecánica son las mismas, tanto para Raúl como para Mario. Si usted se para en un sistema de referencia que no sea inercial, inmediatamente pasa lo que pasa con el lapicero o pasa lo que pasa con la pelota de básquet. Miren que la pelota de básquet no sigue la trayectoria que debería seguir, y si no sigue la trayectoria que debería seguir es porque una fuerza en esta dirección la empujó y la hizo desviar de su trayectoria original. Y esa fuerza simplemente no la ejerció nadie. ¿Quién de ustedes vio que alguien le quedó metiendo la mano a la pelota de básquet? Nadie. La fuerza que aparece ahí tiene exactamente la misma naturaleza que la fuerza que haría que el marcador se caiga cuando el tren está frenando o cuando el tren está acelerando, o cuando el carro, el papá no está frenando o cuando el carro está frenando. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si en lugar de tirar una pelota o en lugar de tirar una moneda, usted lo que hace es tirar un rayo de luz? Entonces, voy a bajar a Mario del carro, voy a montar a Mario en un vagón del metro y voy a cambiar a Raúl por Raúl sufre un cambio. Digamos que Raúl, una muchacha se quería llamar Raúl y se puso Raúl. Y voy a poner a Raúl aquí. Entonces,
Raúl va a estar parado a los rieles del metro en reposo y Mario se va a estar moviendo entonces en el interior de un tren que se mueve en línea recta y con velocidad constante. Y la pregunta es entonces, ¿se siguen valiendo estas cosas que acabamos de ver cuando usted lo que está disparando son fotones de luz en lugar de pelotitas? Ahí es donde aparecen los problemas. En 1905, cuando salió la... Si se tirara por todas las arriba, pues Ahorita vamos a tirar el botón hacia arriba. Téngalo ahí, ahorita vamos a tirar el botón hacia arriba, de lo que le va a pasar. Entonces, pasa lo siguiente. Por más que así lo digan, los físicos son religiosos. Ellos no creen en Dios, creen en su física. De algo en efecto, si usted se trasnocha estudiando tanto es porque le tiene que comer en cuenta a los que está leyendo. La ventaja para nosotros es que nosotros creemos, tras verificar experimentalmente los argumentos que están establecidos en el libro. Entonces no va, estudia, hace el experimento dice que sí, la teoría es correcta, entonces uno se la cree y sigue. A principios de 1905, la teoría electromagnética que nosotros hoy conocemos, con la que nosotros hoy diseñamos antenas y por la que el gobierno pelea para abrir el espectro electromagnético, este tipo de cosas, estaba fresca. La teoría electromagnética como nosotros la conocemos hoy, básicamente se estableció a mediados de 1880. A principios de 1900, la teoría electromagnética era una teoría relativamente nueva, muy robusta, eso sí, muy robusta, pero era relativamente nueva. Y cuando pasa siempre, cuando usted tiene una teoría nueva, tiene que dejar que la teoría permee a la gente, que la gente la estudie, que la gente la entiende, que la gente la interprete. En particular, había una característica de la teoría electromagnética, y era que predecía la existencia de las ondas electromagnéticas, de las ondas de luz, de las ondas de radio, que son todas la misma cosa. Predecía que esas ondas se propagaban a una velocidad igual a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, una velocidad extremadamente alta, pero no se podía explicar de ninguna manera cómo diablos era que esa onda se propagaba desde la lámpara hasta acá o desde la estrella hasta acá. ¿Ya? Así como el sonido, una cosa que era muy clara para los físicos de la época en 1850, 1870, 1890 era que el sonido es una onda mecánica. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través del espacio. Si usted mete en una campana de vacío, supongamos que esta bolita azul, no pude conseguir la figura. Si usted mete en una campana de vacío un parlante y una lámpara prendida y empieza a sacar el aire de la campana de vacío, usted deja de escuchar el sonido del parlante, pero sigue viendo la luz emitida por la lámpara. El sonido es una onda mecánica que requiere de un medio para propagarse. Todas las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse. Hagan el experimento el que no lo haya hecho. Coja un costado de la mesa y ponga la mano aquí, golpee aquí. Y su mano inmediatamente siente que hay vibraciones acá. Usted introdujo una perturbación aquí y esa perturbación viajó desde aquí hasta acá en la forma de una onda. Pero necesitó de un medio, en este caso la tabla o el tablero. Esa es una onda mecánica. Cuando sale la idea entonces de las ondas electromagnéticas de Maxwell, cuando escribe sus ecuaciones del campo electromagnético, aparece entonces bien. La luz es una onda electromagnética que se propaga a la velocidad de la luz, pero no se propaga en el aire. Porque si usted hace este experimento, y este experimento se podía hacer en la época, se da cuenta entonces que cuando usted saca todo el aire de la campana de vacío, que se verifica o se evidencia cuando usted deja de escuchar el sonido, la luz se sigue viendo. De tal manera entonces que la onda lumínica no se propaga en el aire, en un medio como el aire. La pregunta es, si usted en principio sacó todo lo que había en el interior de la campana de vacío, es decir, la campana está vacía, ¿qué medio utiliza la luz para propagarse? ¿Cómo diablos se propaga la perturbación que se introdujo aquí hasta acá? Es decir, ¿cómo llega la luz que fue emitida en esta esquina del tablero hasta esta otra esquina del tablero? Y eso fue una pregunta.
Y una pregunta muy seria, porque entonces ellos había que explicar cómo diablos llega el fotón, o cómo ya Dios llega, es solamente un fotón, cómo diablos llega la onda desde la esquina derecha del salón hasta la esquina izquierda del salón cuando el salón está en el vacío. Para explicar entonces la propagación de las ondas electromagnéticas, a los físicos se les ocurrió la brillante idea, ya van a ver que no es nuevo para los físicos ni para los filósofos hacer eso, inventarse un fluido mágico, un fluido misterioso, que se llamaba el éter. El éter, decían ellos, parece la materia oscura, o la energía oscura, estamos hablando de eso, es un fluido inoloro, es un fluido incoloro, es un fluido que no pesa, un fluido que no ejerce fricción que usted pueda percibir, y es un fluido que permea todo. Por más que usted haga vacío en una región del espacio, el éter no sale de ahí. De tal manera que, de acuerdo a esta gente, a finales del siglo de 1800, todo el universo estaba metido en una piscina de éter. El problema es que entonces, para poder que las ondas electromagnéticas se propagaran en un fluido como el éter, ese éter tenía que tener un montón de características exóticas, las que yo les acabo de describir, más unas características de rigidez y de isotropía absurdas para poder permitir que una onda viaje a 300.000 kilómetros por segundo. Las características mecánicas del medio para que una onda viaje tan rápido son bastante exóticas. De tal manera que ellos simplemente dijeron, no, eso tiene que ser alguna cosa rara, una cosa que nosotros no podemos ver, lo vamos a llamar éter, y las ondas electromagnéticas se propagan a través de ese fluido. La idea es que entonces, con ese fluido, la luz se propaga a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo con respecto al éter. Lo que quiere decir que la velocidad de la luz se vuelve relativa al observador. Si usted se está acercando a la fuente lumínica, la velocidad de la luz que usted mediría sería menor, y si usted se está alejando de la fuente lumínica, la velocidad de la luz que usted vería sería mayor, y cuando usted se está alejando, la velocidad que usted vería sería menor. ¿Ya? Esa es una consecuencia de inventarse este éter. La idea es que entonces, como los físicos inventaron la existencia del éter, tenían que verificar la existencia del éter. Eso es una cosa, los físicos se inventan sus cosas, pero tienen que verificar que existe. Si después de hacer muchos intentos se verifica que no existe, fuego y tierra para esa cosa y buscamos una idea nueva. Se hicieron un montón de experimentos, hay uno en particular que es muy interesante, no lo voy a describir, simplemente les voy a mostrar el experimento. Es el experimento de Michelson-Morley, en el que se hacía lo siguiente. Entonces, suponga que el asunto es el siguiente: de acuerdo a la teoría del éter, si yo tengo una lámpara prendida hacia allá y me muevo en esta dirección a 30 kilómetros por segundo, ¿ya? Y la velocidad de la luz es de 300 kilómetros por segundo con respecto al éter, y el origen del sistema coordenado del éter está allá. Cuando yo me muevo en esta dirección y miro la velocidad de la luz emitida por la lámpara, debería medir, de acuerdo a la transformación que acabamos de escribir, de acuerdo a esta transformación, debería medir una velocidad para la luz de 330 kilómetros por segundo, ¿cierto? Que son 300 más 30. La luz debería moverse más rápido. Si me muevo en esta dirección, mientras mido la velocidad de la luz emitida por la lámpara, debería medir una velocidad de 300 kilómetros por segundo menos 30. Es decir, 270 kilómetros por segundo. Con relación al éter, entonces, usted debería notar la diferencia en la velocidad de la luz cuando se mueve con relación al mismo. ¿Ya? Y usted, en esa época, o la gente en esta época, ya podía medir la velocidad de la luz con precisión de 1 kilómetro por segundo. De tal manera que usted podía moverse básicamente tan despacio como quisiera y verificar si en efecto la luz cambiaba de velocidad cuando usted se acercaba o se acercaba a la posición. Una forma de hacer eso es utilizar un fenómeno de interferencia. Un fenómeno de interferencia es un fenómeno en el que usted superpone ondas lumínicas. La diferencia, el asunto es el siguiente. Suponga, esto es un interferómetro. Aquí tenemos un espejo y aquí tenemos un espejo semitransparente. Un espejo semitransparente es el vidrio de su carro. Mire que usted se para en el vidrio de su carro y usted mira lo que hay adentro, pero también alcanza a ver un reflejo de usted. Eso quiere decir que es mitad espejo y mitad vidrio. Este espejo semitransparente permite que cuando usted emite un rayo de luz en esta dirección,
él pase a través del espejo y llegue a este espejo y se refleje en esta cara del vidrio y llegue a este espejo. Dependiendo de la velocidad a la que se esté moviendo, la velocidad relativa a la que se esté moviendo el sistema completo con relación al éter, las características de movimiento y en términos generales, la fase con la que las ondas son observadas aquí cambian. ¿Ya? En términos generales, si el éter está moviéndose en esta dirección, va a haber una contribución diferente de cero al movimiento en esta dirección o en esta dirección, o al movimiento en esta dirección hacia arriba y hacia abajo. Cuando uno hace un patrón de interferencia, entonces, uno lo que tiene es básicamente prender dos lámparas y sumar la luz de esas dos lámparas. Si la luz de las dos lámparas está en fase, quiere decir que las ondas transcurrieron o transitaron exactamente la misma distancia, exactamente a la misma velocidad. Y cuando usted pone las dos linternas juntas, usted debería ver simplemente una región más brillante. Si las linternas están en contrafase, la suma de la luz de una linterna debería anular la luz de la otra, y usted en lugar de tener una mancha muy brillante, debería tener una mancha oscura. Opaca. ¿Perdón? Más opaca. ¿Perdón? Más opaca. Sí, opaca, oscura, menos brillante. Eso es lo que uno puede hacer entonces con un interferómetro como este. Sumar las ondas de luz que viajan por una dirección o que viajan por la otra contra el éter y en favor del éter, y verificar entonces si la velocidad en cada una de las trayectorias fue diferente. Si la velocidad en cada una de las trayectorias fue diferente, quiere decir que la velocidad de la luz depende de la dirección en la que usted se esté moviendo con respecto a él y de la velocidad con respecto a la parte que está moviendo. Lo que uno hace entonces es construir este aparato y orientarlo en todas las direcciones y moverlo. Si la velocidad de la luz cambia con respecto al movimiento de la Tierra, por ejemplo, de 30 kilómetros por segundo, con respecto al éter que llena el espacio, nosotros deberíamos ver que el patrón de interferencia asociado con la superposición de la luz cambia. Una vez se vuelve más intenso, otra vez se vuelve menos intenso. Si ese no es el caso, si el patrón de interferencia no cambia, querrá decir que la velocidad de la onda es la misma en esta dirección y es la misma en esta otra, y el patrón de interferencia no cambia. El experimento da como resultado esto. Este es el experimento de Michelson-Morley. Y esto es un patrón de interferencia. Miren que lo que estamos viendo ahí, estamos apuntando con un láser, con dos láseres, un láser y otro láser a la misma región. Esas franjas que aparecen aquí son franjas de interferencia. Son franjas de interferencia porque por construcción se diseñó el aparato para que hubiera un patrón de interferencia que no pudiera medir. ¿Ya? Sí, el movimiento del sistema del interferómetro, ellos lo que van a hacer es que tienen el interferómetro así y lo van a rotar, lo van a poner así, luego lo van a poner así, luego lo van a poner así, luego lo van a volver a poner así. Esa rotación debería revelar el movimiento de la Tierra a lo largo del éter y debería modificar la figura del patrón de interferencia. Miren que lo están rotando, el patrón de interferencia queda exactamente igual. Miren. Quiere decir, no importa en qué dirección se esté moviendo usted con respecto al tan llamado éter, la velocidad de la luz en los dos brazos del interferómetro es siempre la misma. Siempre es la misma. Miren, ahorita están recalibrando el aparato, van a dejar la misma figurita para que uno pueda ver que hay interferencia y van a volver a rotar el interferómetro ya no en esta dirección, sino en esta dirección. Y van a notar que el patrón, otra vez, no cambia. Conclusión: la velocidad de la luz con respecto al éter es la misma independientemente de en qué dirección se esté moviendo usted con respecto a ella. O lo que es lo mismo, el tal famoso éter ese que se inventaron simplemente no existe. Y la velocidad de la luz observada por alguien es siempre la misma independientemente de las características de movimiento relativo entre la fuente que emitió la onda y el observador.
y es simplemente una consecuencia directa de este experimento. Es un resultado absolutamente observacional. Entonces, esto realmente no resuelve el problema, porque recuerden que el problema era en dónde diablos o cómo diablos es que se propagan las ondas electromagnéticas. Después entendimos que es que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, ellas se pueden propagar en el vacío a través del campo electromagnético. Cuando una onda electromagnética se propaga, lo que está pasando es que el campo electromagnético está oscilando. Y esa oscilación del campo electromagnético, que no es un ente físico palpable, sino que es simplemente una estructura del espacio-tiempo, vamos a ver la próxima semana, oscila para permitir entonces que esa perturbación se propague sin la necesidad de que exista nada, absolutamente nada material que medie la propagación de esa onda electromagnética. ¿Qué? Un problema que veo con Háblame más de lo que no te escucho, si me hace el favor. Un problema que veo con la hipótesis del éter es que se supone que hay un viento del éter, que el éter está en movimiento. ¿Se supone que qué? Que hay un viento del éter, Sí. que el éter está en movimiento. Sí. Pero si el éter estuviese quieto, pues ese experimento no valdría. Claro, pero es que nosotros no estamos quietos. Miren que lo que hicimos fue poner el aparato y ponerlo en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque si vos te acordás, aquí está el Sol y aquí estás vos moviéndote a 30 kilómetros por segundo. Cuando vos estás acá y rotás el aparato en una posición, tenés el interferómetro en esta posición. Y en estas condiciones hay un movimiento relativo con respecto al éter. ¿Ya? ¿No podría ser que, por ejemplo, la Tierra atrae el éter? Ah, eso fue otra cosa que se inventaron. Dijeron, no, vean, lo que pasa es que la Tierra atrae el éter y alrededor de la Tierra se forma como una capa, una atmósfera estacionaria de éter que está quieta con respecto a la Tierra, pero se empieza a mover alrededor. El problema es que resolver ese problema es absurdo. Ahí sí, si antes las propiedades del éter eran inimaginables, para poder caracterizar un éter con esas propiedades es completamente irrisorio. Entonces eso simplemente destruyó la idea de que el éter existiera. Entonces, experimentalmente, nosotros vemos entonces que la velocidad de la luz no cambia, que el éter no existe y que independientemente de si usted se mueve en esta dirección o si usted se mueve en esta dirección, la velocidad de la luz emitida por la lámpara que está allá siempre es la misma, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo concilia uno entonces la situación? La pregunta es, ¿están mal las ecuaciones del electromagnetismo? El electromagnetismo está malo, esa es una opción. Uno tiene que empezar a revisar todo. ¿Estará mal el electromagnetismo? ¿Habrá metido las patas mal? Por ahí se tragó, canceló, tenía seno de teta sobre teta y canceló teta con teta y luego con seno. ¿Qué hizo? Puede ser. ¿Será que las leyes del electromagnetismo no satisfacen la relatividad de Galileo? En principio, no tendría por qué satisfacerlas, porque la relatividad de Galileo especifica que son las leyes mecánicas. Las leyes de la mecánica son invariantes para cualquier sistema de referencia inercial, y el electromagnetismo no es mecánica, es una cosa completamente diferente. Otra opción sería que revisáramos las ecuaciones de transformación de Galileo. La gente realmente creía mucho en el electromagnetismo, en la teoría electromagnética. Si hay una teoría bonita en la física, si hay una cosa que uno le... A mí personalmente, si hay un curso que me gusta estudiar, es eléctrico, porque es bonito, todo sale, uno realmente no tiene que hacer machete, uno no tiene que inventarse cosas raras, es limpio, y lo más interesante es que cuando después aparece la relatividad, el electromagnetismo es explícitamente construido para ser relativista, es decir, preserva las propiedades del espacio-tiempo. Eso se llama, es covariante, respeta completamente todas las propiedades de la mecánica relativista. De manera, el electromagnetismo es una teoría realmente buena. Y para la época había un montón de evidencia experimental que verificaba que en efecto las predicciones de las ecuaciones de Maxwell eran correctas a través del experimento. Y otra vez, como esto es ciencia, el experimento dice eso es correcto, entonces es correcto. La otra cosa que se puede revisar es esta, que las leyes del electromagnetismo no satisfagan las ecuaciones de la relatividad galileana. Es en efecto posible, pero hombre, otra vez, ¿qué gracia tiene modelar una física que sea válida aquí, pero que luego no se va a válida en otro lugar del universo?
Entonces necesitamos conciliar en ese sentido y pensar entonces que estos dos puntos hay que revisarlos, que en particular probablemente las reglas de transformación de Galileo son las que están malas. De tal manera que eso es lo que vamos a revisar. La forma en la que vamos a revisar las reglas de transformación de Galileo es a través de la inclusión de dos principios, que son las piedras angulares sobre las cuales, el fundamento sobre el cual está montado toda la mecánica relativista y en particular, básicamente sobre el que está montada toda la física moderna. Si usted quita estos dos principios, la física que tenemos ahora se desbarata. La primera de ellas, el primero de esos principios establece entonces que las leyes de la física, todas, ya no solo las de la mecánica, ya no vamos a botar escape con la mecánica de Galileo, no, todas las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos los observadores iniciales. Entonces, si vamos a escribir un libro de física, el libro de física tiene que servir aquí, tiene que servir en Marte, tiene que servir en la galaxia Andrómeda, tiene que servir en el próximo universo paralelo. Las leyes de la física tienen que ser las mismas en todos los observadores, en todos los sistemas de referencia inicial. Y el otro postulado que vamos a proponer es que a través de lo que acabamos de ver con el experimento de Michelson-Morley, la velocidad de la luz es una constante absoluta que no depende para nada en lo absoluto de las características del movimiento relativo entre quien emite la luz y quien recibe la luz. Una onda de luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo con respecto a Mario y con respecto a Raúl, independientemente de que Mario y Raúl se estén moviendo a 30 kilómetros por segundo uno con respecto al otro. ¿Ya? Estos dos son los dos problemas grandes y esa es realmente una de las grandes fortalezas, una de las cosas que se le alaba a Einstein cuando propone la teoría de la relatividad. Y es que si usted no establece estos dos principios, usted no es capaz de resolver el problema, usted no es capaz de construir la teoría de la relatividad. Tiene que darse cuenta que esto tiene que ser una cosa que se debe preservar para todos los sistemas inerciales y tiene que darse cuenta de que en efecto la velocidad de la luz es simplemente una constante absoluta. Si usted no observa y no identifica esas dos cosas, simplemente se puede quedar dando vueltas años y años y años y no identifica y no construye la teoría de la relatividad. Obviamente, aparte de proponer los postulados, él desarrolla toda la teoría, absolutamente toda la teoría, eso digo, de la manera del tipo no era ningún grupo, es muy genio. Estos son los dos principios entonces, y son los nuevos postulados de la relatividad, son los postulados de la relatividad especial. De tal manera que mírenlos, escríbanlos, mándenlos a estampar en una camiseta o en un cuadro, o péguenlos en la sala, porque ese es el Salmo 91. Así funciona el universo. Esta es la palabra de Dios. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores iniciales y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, independientemente de quién carajo la esté midiendo. Siempre. Perdón, no puede ser tonto, lo voy a preguntar. ¿Por qué la constante de 300.000? ¿Por qué no puede ser 400.000, 250.000? ¿Me hace el favor? Esa es una pregunta bastante interesante. Y eso ya raya en la filosofía, en la metafísica. ¿Por qué la constante gravitacional es 6.672 por 10 a la menos 11? Porque pi es pi. La estructura del universo es la que define, básicamente, es un asunto asociado con la estructura original del universo. Cuando hablemos de los primeros instantes, cuando se formó el universo, inicialmente todas las fuerzas sobre las que todas las interacciones en el universo físico, en el universo en el que usted habita, son básicamente cuatro. Usted puede interactuar con alguien a través del campo electromagnético, puede interactuar a través de la fuerza, una fuerza que se llama fuerza nuclear débil, fuerza fuerte, y a través de la fuerza gravitacional. Es de las únicas cuatro formas que usted puede interactuar con alguien. Cualquier otra cosa por encima de eso es una combinación de todas estas fuerzas. Inicialmente todas esas cuatro fuerzas hacían parte de una sola. La cuestión es que las condiciones en las que se dio la evolución del universo hicieron que el universo se fraccionara y las reglas de la física básicamente se partieran en cuatro ramas distintas. Las características bajo las cuales se dio ese fraccionamiento definen el número de interacciones y los valores característicos de esas interacciones. El valor de la constante gravitacional, el valor de la velocidad de la luz, el valor de la constante electrostática, el valor de Pinto, ese tipo de cosas. En un universo paralelo,
o en un universo que se abre y se cierra, probablemente la evolución fue distinta. Y el rompimiento, como se llama eso, el rompimiento de simetrías aconteció de una manera sutilmente diferente. Y de una manera sutilmente diferente afecta tranquilamente el valor de la constante gravitacional o la velocidad de la luz. Y querría decir que en un universo paralelo o en un universo diferente, la velocidad de la luz podría ser 10 kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, es un asunto más asociado con la estructura original, a la iluminación. Vamos a volver a tocar eso cuando estemos hablando de la preinflación. El de Michelson Morley. Pues uno creo que puede afirmar que no existe el éter solo con ese experimento. Fueron 15 años seguidos de hacer experimentos, lo hicieron en todas partes del mundo, los colores, todos los sabores. Los métodos para analizar la luz también los métodos banales para las características de la luz. Es decir, nosotros cuando los fotogramas a 100 fotogramas por segundo, eso es ilusorio, es banal con la velocidad de la luz. Entonces las interacciones son magnéticas de la luz con el medio y con lo que esté reflejando, lo que esté plasmando con ella misma y hasta con la cámara, con mis datos, o sea, Exactamente. Precisamente porque las características que se predecían para el éter establecían que era una cosa estática, de tal manera que vos podías tomar una foto cada 10 segundos, o cada milésima de segundo, o cada 10 milésima de segundo, y tenías que observar exactamente siempre el mismo patrón. Cuando uno llega, otra vez, todo esto, uno puede llegar y sentarse y escribir las ecuaciones, realmente no es complicado, es pura álgebra, se hacer un montón de triangulitos de Pitágoras. Y uno echa las cuentas, puede verificar, haciendo la trigonometría del caso, cuál debería ser la cantidad que se debería mover el patrón de interferencia, que se debería haber movido algo así como 30 micrones, no recuerdo exactamente el número. Para la época se podían medir distancias o patrones de interferencia con una precisión de 1 micrómetro. Es decir, los aparatos con los que se contaba en la época podían con creces haber observado las características de ese éter o de un éter completamente mucho más sofisticado, mucho más exótico, y no lo hicieron. Como todas las predicciones del éter estaban justificadas a través de las ecuaciones del experimento que se planteó, y ese experimento no estuvo de acuerdo con lo que predecía el éter, ahí es donde uno dice el éter no existe. ¿Ya? Pues uno construye el experimento de acuerdo a lo que le dice la teoría, va y mide, y si el resultado no le da lo que le dice la teoría, entonces uno dice la teoría está mal. Supongamos, la teoría de la gravitación de Newton te dice, si vos soltaras un cuerpo aquí, él va a caer con una velocidad que crece como el cuadrado de una constante, como una constante por el tipo al cuadrado. Pero si vos llegás, te sentás, organizás el experimento muy sofisticado, soltás el marcador, y en lugar de que el marcador caiga para abajo, cae para arriba, eso no era lo que estaba prediciendo tu teoría. Entonces vos decís, mi teoría está mal y tengo que plantear una teoría nueva que prediga que las cosas caen de para arriba con las características que lo haga el caso de los circuitos de ecuación. ¿Ya? Entonces por eso que uno predice, uno en teoría no prueba que las teorías sean correctas, uno en física, perdón, no prueba que las teorías sean correctas. Nosotros no sabemos si la relatividad es correcta, por ejemplo. Nosotros sabemos que a la luz de la relatividad de la mecánica newtoniana es incorrecta. Nosotros podemos verificar que hay experimentos que están en consistencia con las predicciones de la relatividad, pero nosotros no verificamos que una teoría sea correcta. Nosotros más fácil verificamos que una teoría es incorrecta, o conseguimos evidencia que soporte una teoría. Así más o menos como profe, ¿qué diferencia hay en la física experimental diseñar el experimento para demostrar la teoría, o diseñar el experimento para demostrar que es falso? Yo entiendo que ellos realmente montaron el experimento para demostrar que sí existía. Michelson estaba convencido de que el éter existía. Y ellos lo montaron para demostrar que la teoría existía. Obviamente, otra vez, ese demostrar que la teoría existía era observar una de las predicciones de la teoría.
¿ya? Hacer la observación de una de las predicciones de la teoría no quiere decir que la teoría sea correcta, sino que la teoría predice algo que se puede observar. Me explico, otra vez, la mecánica newtoniana predice que los cuerpos caen con una aceleración dada, y uno va y hace el experimento y lo verifica. Uno hace ese experimento que en segundo semestre de física, yo no sé, y uno verifica y los cuentas le dan perfectamente, de tal manera que uno verifica que esta predicción de la mecánica newtoniana es correcta. No quiere decir que la teoría como todo sea correcta, ¿ya? La teoría de la mecánica newtoniana es incorrecta, pero hay predicciones que se pueden evidenciar a través de la observación, como esta, ¿ya? Entonces una teoría incorrecta puede predecir observaciones reproducibles, ¿ya? Entonces cuando uno está verificando una teoría, uno no prueba una teoría, uno verifica que las predicciones de la teoría se reproducen con el experimento, o verifica que las predicciones de la teoría no lo hacen. Es lo que pasa con las ondas gravitacionales. La relatividad general predice la existencia de las ondas gravitacionales, pero no se han podido demostrar, no se han podido observar. El que se observen o no se observen no dice que la relatividad sea falsa o no, a no ser que diseñemos un experimento tan calidoso que, como en el caso de Michelson-Morley, nos diga: las ondas gravitacionales no las vimos cuando las debimos ver una vez, dos veces, tres veces, 1000 veces, 10.000 veces, de tal manera que algo raro está pasando con la relatividad general, ¿ya? El problema es que con las ondas gravitacionales es complicado, porque el experimento que tendría que hacer el experimento más sofisticado que hacer la ondas de la Tierra. Aquí estamos, miren que estamos rayando, y eso va a pasar a lo largo del resto del curso. Ya vamos a empezar a rayar con la metafísica, con el fundamento de cómo funciona la ciencia, cómo postulamos las ideas, en qué momento empezamos a creer y en qué momento empezamos a suponer las cosas. Miren que ya empezamos a creer o a suponer o a postular que la velocidad de la luz es constante, y estamos postulando que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. Nosotros no tenemos evidencia de eso, al menos no de que las leyes de la física sean las mismas para todos los observadores inerciales. De eso no tenemos evidencia. Tenemos evidencia parcial de que la velocidad de la luz es la misma cuando usted la mide, independientemente del movimiento relativo entre la fuente y usted. Parcial, porque esos son los experimentos que hemos hecho. ¿Quién sabe qué experimentos nos ha faltado hacer que podría evidenciar una cosa distinta? Entonces ahí el postular estaría como... De todas formas, estamos en la posición en la que tenemos que arrancar básicamente de cero, postular algunas cosas que necesitamos postular a mano, un axioma, una cosa que no se demuestra, que simplemente creemos sobrepolosamente, con argumentos, y sobre esos postulados construimos entonces la Profe, yo concluyo entonces de que los experimentos se diseñan para que se cumpla la teoría. Si no se cumple la teoría es porque la teoría está mal planteada. Sí, exactamente. Consecuencias de los postulados. Miren, básicamente toda la relatividad especial se reduce a esto. Y postular estas dos ideas trae consecuencias. Para nosotros va a traer en particular 3 o 4 consecuencias muy importantes. La primera de esas consecuencias es que la simultaneidad de los eventos físicos se vuelve relativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que miren qué es lo que pasa. Yo llego, suelto 2 marcadores y ellos llegan simultáneamente al piso. Entonces ve que los 2 lápices llegan exactamente al mismo instante al piso, y todos vieron eso. Para ustedes, la llegada de los 2 lapiceros al piso fue simultánea. Lo que dice la relatividad y lo que vamos a ver a continuación es que no necesariamente todos los observadores inerciales van a estar de acuerdo con la observación que ustedes acaban de hacer, y probablemente algunos van a ver que el lapicero verde llegó primero que el lapicero rojo. ¿Ya? La simultaneidad de los eventos se vuelve un asunto relativo al observador y a las características del movimiento del observador que esté haciendo precisamente la medición o la observación. Supongamos entonces que tenemos otra vez el tren de Mario y el tren y Raúl en la plataforma. Tenemos el tren, aquí está Mario, se me olvidó poner la N y aquí se me olvidó poner la R. Esto lo aquí en el libro, entonces está, en el libro no ponemos Mario y Raúl, sino que ponemos Omar y Omar. Raúl está aquí en reposo entonces,
junto a la carrilera del tren y Raúl está aquí en el interior del vagón. El vagón se mueve con una velocidad constante, en una línea recta, el sistema de referencia es completamente inicial y por alguna casualidad dos rayos impactan el vagón en los dos extremos, A y B. El observador Mario está aquí justo exactamente entre A y B', entre estos dos puntos en el interior del vagón, y Raúl está justo exactamente entre los puntos A y B acá en el piso, al lado de la carrilera del tren. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que observa Raúl y vamos a ver qué es lo que observa Mario, a ver si la caída de esos dos rayos en efecto es un evento simultáneo o no para los dos observadores. Miren, entonces vamos a concentrarnos en lo que lo tapé parcialmente porque de todas formas necesitamos pensar en que Mario está arriba, pero vamos a concentrarnos en lo que está observando Raúl, el observador que está en reposo. ¿Ya? ¿Qué es lo que observa Raúl? Lo que observa Raúl es que simultáneamente hay dos rayos que impactan los extremos A y B del tren y dejan un par de marcas en este punto A en la carrilera y en este punto B en la carrilera que se solapa justo con los puntos A' y B' del extremo izquierdo y derecho del vagón del tren. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Como la velocidad de la luz es la misma a todos los observadores y como Raúl está justo en la mitad entre este punto A y este punto B, es decir, esta distancia es igual a esta distancia y la velocidad a la que la onda luminosa se propaga desde este lado hacia acá es la misma velocidad con la que la onda luminosa se propaga desde este lado en esta dirección hacia Raúl. Entonces Raúl observa que los dos rayos o los fotones de luz emitidos por los dos eventos llegan simultáneamente a sus ojos. ¿Ya? ¿Es claro? Entonces, para Raúl, los dos eventos, la llegada del rayo aquí y la llegada del rayo acá, son simultáneos. Entonces Raúl dice, ay, ve, qué casualidad, pues, dos rayos cayeron exactamente al mismo tiempo en los extremos del tren. ¿Está claro? Vamos a ver qué dice Mario. Mario está arriba, se está moviendo en el tren. Mario se dio cuenta que llegaron dos rayos a los extremos del tren. Vamos a ver cuál de los dos rayos llegó primero. Miren que como el tren se está moviendo en esta dirección con una velocidad v, los fotones que salieron desde esta posición, viajando en esta dirección, en este instante particular ya llegaron acá, a donde está Raúl. ¿Cierto? Mientras que los fotones que salieron de A ya llegaron acá, donde está Raúl. Miren que los fotones que salieron de este lado del tren pasaron por aquí y pasaron a través de la posición de Mario y siguieron derecho. Mientras que los fotones que salieron emitidos desde este punto llegan y apenas vienen en este punto. Mario ve que el rayo cae primero aquí y que luego cae acá, porque los fotones de los dos eventos llegan primero el de este costado y luego el de este costado. Para Mario, los dos rayos no llegan simultáneamente y primero llega este rayo y luego llega este. ¿Eso por qué pasó? Eso pasó porque la velocidad de la luz tiene que ser constante, tiene que ser la misma, 300.000 kilómetros por segundo y viajar a 300.000 kilómetros por segundo desde aquí hasta acá. Y viajar a 300.000 kilómetros por segundo desde aquí hasta acá. ¿Ya? Si la velocidad de la luz no fuera constante, sino que se satisfaciera. Sí. Satisfaciera. No satisficiera, sino. Si supiéramos, si la relatividad galileana fuera satisfecha, en estas condiciones, uno tendría que la velocidad de la luz, aquí arriba sería la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Pero no es cierto. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo aquí arriba o 300.000 kilómetros por segundo aquí abajo. ¿Ya? De tal manera que el principio de relatividad que dice que la velocidad de la luz es una constante para todos los observadores nos lleva a concluir que Mario
va a ver que los dos eventos no son simultáneos. Mario ve que primero cae el rayo aquí y luego cae el rayo acá. De tal manera que la simultaneidad de los eventos se vuelve completamente relativa a las características del movimiento. No pasaba lo mismo en el caso galileano. En el caso galileano usted está en la plataforma del metro y usted ve que dos rayos caen simultáneamente aquí. Usted va y entra al tren y le pregunta a Mario, ¿viste esos dos rayos? Sí, cayeron al mismo tiempo. ¿Qué poca? Porque a las características o con las velocidades a las que nosotros nos movemos, la mecánica newtoniana es básicamente equivalente a la mecánica relativa. ¿Estamos claros con esto? La simultaneidad se vuelve entonces una consecuencia, o la relatividad de la simultaneidad se vuelve una consecuencia de ese postulado que nos asegura que la velocidad de la luz es una constante. Y no todo lo que nosotros vemos en un sistema de referencia va a ser igual a lo que ve otra persona en otro sistema de referencia inercial. ¿Ya? Probablemente en el sistema de referencia en el que usted está parado, su papá y su mamá se conocieron en un momento dado, que coincidió simultáneamente con un evento particular, el clic del reloj en un momento particular. Probablemente para un sistema de referencia distinto, esos dos eventos no fueron simultáneos y su papá y su mamá no coincidieron exactamente a la misma hora, en exactamente el mismo lugar, y probablemente casi preparado, ellos no se vieron a ese instante, en ese momento. ¿Ya? La simultaneidad es completamente relativa a lo que es claro. Vamos a tomar tiempo. Bien.